que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Dios le bendiga a todos, hermanos y amigos, los que me puedan escuchar. Aquí estamos nuevamente. Es una bendición poder llegar hasta ustedes con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El día de ahora traemos una enseñanza muy bonita, un poco fuerte, ¿verdad? He cambiado un poquito el sistema de enseñanza para el día de ahora, pero bueno, Dios nos habla de diferentes maneras. Y yo sé que con la enseñanza que Dios me ha regalado para este día, yo sé que muchas personas van a salir bendecidas y de alguna de otra manera Dios nos exhorta, nos consuela y nos da su palabra de diferentes maneras. Así es de que sin más preámbulo de tiempo, vamos a comenzar con el consejo de la palabra del Señor. El día de ahora traigo un tema muy interesante. Bueno, personalmente Dios a mí me ha hablado de esta manera y espero que cada uno de ustedes se gocen con el consejo de la palabra del Señor. El tema del día de ahora es cuando Dios dice hasta aquí. Vamos a ver qué encierra este tema que traigo para todos nosotros, donde Dios quiere de alguna manera tocar nuestros corazones. Cuando Dios dice hasta aquí. La cita bíblica que traigo como base de la enseñanza se encuentra en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 26, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Lo voy a leer nuevamente como un repaso de la lectura. Dice así: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. La historia de Saúl, el primer rey de Israel, es una historia famosa y conocida entre todos los conocedores y los que asisten a las iglesias cristianas, ya que es un pasaje bastante usado por muchos predicadores para dar diferentes enseñanzas o adornar mensajes de la palabra del Señor. Primera de Samuel capítulo 15 es un pasaje muy conocido donde se muestra la historia del primer rey de Israel, del rey Saúl, hermano. ¿Quién no conoce esta historia? La historia nos cuenta, hermano, que este hombre fue llamado por Dios y en ese llamado Dios tenía un propósito grande para la vida de este hombre, así como Dios tiene propósitos para la vida de aquellos que Dios llama, porque Dios no llama a una persona solo por llamarla. Cuando Dios hace un llamado a una persona es porque Dios tiene un propósito muy especial para esta persona. La Biblia nos narra a través de este pasaje de la Biblia, hermano, que Saúl tuvo un problema. El problema que tuvo Samuel, hermano, que se metió en problemas con Dios, si se le podría llamar así. Dice la Biblia que Dios le mandó hacer algo de lo cual Dios quería perfección en el mandato que él estaba dando. Pero parece que cuando llegó este hombre al lugar donde se iba a ejecutar la orden de Dios, los ojos físicos de él se recrearon con las cosas materiales que comenzó a observar. Y cuando él comenzó a observar las cosas materiales, fue atraído y hasta cierto grado pareciera como que la avaricia le ganó ventaja, al grado que él no cumplió las órdenes de Dios, por lo que él miró en el lugar donde él llegó, donde iba a ejecutar lo que Dios le había mandado hacer.
La Biblia nos dice a nosotros, hermano, que el representante de Dios en aquellos entonces era Samuel. Samuel era el que platicaba con él y el que le daba las órdenes de parte de Dios de lo que tenía que hacer y no tenía que hacer. Samuel era el que lo exhortaba, el que le decía, el que daba las órdenes de parte de Dios. Samuel era el hombre de Dios en aquellos entonces. La Biblia nos dice, hermano, que cuando Dios avisa a Samuel de que Saúl no había ejecutado las órdenes de Dios, dice la Biblia, hermano, que Samuel en aquella noche no tuvo paz, no pudo dormir, sino que fue una noche muy impaciente, una noche de desvelo, una noche de oración por la preocupación, porque hasta cierto grado Samuel amaba a Saúl como el rey, como una persona, conservaban aquella amistad o aquella unión como el rey y el profeta. Sin embargo, cuando Samuel escuchó la voz de Dios acerca de la situación de Saúl, Samuel cayó en un estado de mucha preocupación, se muestra en la Biblia. Cuando Dios avisa a Samuel la condición de Saúl, ya era demasiado tarde. Y Samuel no durmió aquella noche, lo dice 1 Samuel capítulo 15, versículo número 10. En el versículo 10 dice así: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dice la Biblia que se apesadumbró y clamó, oró toda aquella noche, no pudo dormir y estuvo orando por la palabra que Dios le trajo, hermano, de la condición como se encontraba Saúl. Cuando Saúl, dice la Biblia, que le llamaron la atención y fue confrontado y se sintió descubierto de lo que él pensaba que iba a pasar por desapercibido. Cuando él se sintió descubierto y se sintió ante la espada y la pared, decidió culpar a los que recibían órdenes de parte de él. Esa fue la excusa, tratar de echarle la culpa a los hombres a los cuales él mandaba, hermano. En el versículo número 15 y en el versículo 21 se muestra cómo Saúl, cuando se miró descubierto y sin vuelta para atrás, él tomó la determinación de culpar a otras personas. Es lo que hacen muchas personas, hermano, que tienen falta de ética en sus vidas, que en vez de enfrentar la culpabilidad, la realidad de su vida, tratan rápidamente de culpar a otras personas de la culpa de ellos. Esto se mira mucho en los seres humanos y desafortunadamente esta fue la condición del rey Saúl también, que él decidió culpar a sus soldados, a la gente que andaba con él. Eso fue lo más fácil que él se le vino a la mente. En el versículo 15 del capítulo 15 dice la Biblia: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, mire lo que dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Dice aquí la Biblia, pero el pueblo, es la manera como se defendió él. En el versículo 21 dice la Biblia: mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas,
las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios en Gilgal. Dice la Biblia que el pueblo decidió tomar lo mejor, el botín, las ovejas, las vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Dios. Con la excusa, hermano, con la excusa que todo lo traído era para el mismo beneficio del pueblo, pero Samuel le dijo que lo que contaba era la obediencia. Pero él pensaba que de esa manera se iba a quitar de encima la culpabilidad, culpando a los demás y tratando de chantajear con las cosas que él había traído, pensando que de esa manera podía ser excusado de alguna manera. Pero sin embargo, Samuel, en el versículo número 22 de este capítulo 15 de Primera de Samuel, le responde y le dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, dice la palabra. Y Samuel le dijo que la rebelión y obstinación eran muy graves. Este hombre se había rebelado, se había obstinado. En el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Lo trató de que era un rebelde, lo trató de que era un obstinado. Y le dijo que la obstinación y la rebeldía, dice el primer renglón del versículo número 23, dice que es como adivinación. La rebeldía le dijo que era como adivinación, como el pecado de adivinación. ¿Cuál es el pecado de adivinación? El pecado de adivinación proviene de las artes oscuras, de la magia, de la brujería, de todo eso que se practica por medio del satanismo. Y Samuel le dijo, es exactamente lo que tú has hecho. Como que hubieras practicado brujería, como que hubieras practicado satanismo. Es la misma manera lo que tú has hecho. Yo encontré lo que dijo Samuel acerca de la palabra rebelión. Y busqué en el diccionario lo que significa la palabra rebelión e encontré que significa levantamiento contra una autoridad o poner resistencia. Así es de que Samuel lo acusó de ser un rebelde. Y la palabra rebelde significa levantamiento contra una autoridad o poner resistencia. Eso quiere decir que Saúl hizo un levantamiento en contra de las cosas de Dios. Ante la presencia de Dios, él tuvo una rebelión. Tuvo una obstinación. Obstinación, hermano, significa mantenimiento excesivo de una idea sin tener en cuenta otra probabilidad. Y también significa terco. La palabra, hermano, obstinado significa terco. ¿Y qué quiere decir terco? Terco es alguien que se niega a cambiar de opinión acerca de una idea. Saúl era un terco, un obstinado. Saúl era un hombre que se había rebelado
porque él quiso encubrir las cosas malas que él había hecho, no había obedecido. Samuel se entristeció, se dolió, porque Samuel conocía a Dios y él conocía las consecuencias que de allí en adelante iban a surgir para la vida de este hombre. Qué triste, hermano, cuando Dios dice hasta aquí. Dios le dijo a Saúl, hasta aquí, Saúl, hasta aquí llegaste y no hay vuelta para atrás. Eso es terrible. Cuando Dios decide clausurar la puerta de la vida de un ser humano, no hay quien pueda abrir aquella puerta. Y Saúl había colmado la gloria de Dios, había colmado la presencia del Señor, hermano, pensando que por su actitud, por sus excusas, él podría ganar terreno, pero de ninguna manera él no pudo hacer nada, absolutamente nada, hermano. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso es lo que dijo Jesús. Dijo, el que no es conmigo, es contra mí. El que no es conmigo es mi enemigo. Y el que no recoge conmigo, se le caen las cosas, desparrama. Y a Saúl se le había desparramado la carga. Lo bonito que él pensaba de la vida, las cosas agradables que él pensaba, se le desparramó, se le deshizo, porque hasta allí llegó la misericordia de Dios para este hombre. Qué triste cuando una persona piensa que por sus logros, por lo alcanzado, por lo que tiene, por lo que hace, por lo que es, piensa que es alguien grande o alguien especial en esta vida. Qué equivocado está el ser humano con estas cosas. Cuando Dios determina llegar a la vida de una persona de esta manera, ¿quién puede hacer algo por él? ¿Quién puede meter las manos por él? ¿Quién puede interceder por él? Ya no se puede hacer nada, absolutamente nada. Y cuando Dios diga hasta aquí, dice la Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 28, cuando Dios diga hasta aquí, allí dice la Biblia en el versículo 28 del capítulo 13 de Lucas, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Qué tremendo cuando Dios dice hasta aquí. Cuando Dios toma esta determinación, la gente puede pagar consecuencias muy graves cuando estas cosas pasan. Cuando Dios dice hasta aquí. El profeta Amós describió lo que pasará y dijo en Amós capítulo número 8, versículo 11. Vamos a leer Amós capítulo 8, versículo 11, donde dijo el profeta, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El versículo 12 de este capítulo 8 de Amós dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán, dice la palabra. El versículo 13 dice, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed.
Dice la palabra que en aquel entonces, hermano, dice que irán errantes. Irán de mar a mar, gritarán de dolor, porque vienen días en los cuales viene una hambre, viene una sed, pero no hambre de comida ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Pero dice la Biblia, ya no existirá la palabra del Señor. ¿Cómo será la vida de aquellos que lleguen a la culminación cuando Dios diga hasta aquí se acabó, hasta aquí toleraré yo esta generación? Ahorita en día el mundo anda gritando por todas partes. Por todas partes se mira el montón de chamacos y chamacas y gente protestando, gritando por todos lados, exigiendo justicia, exigiendo esto y aquello. Hermanos, en aquel entonces, cuando Dios llame a toda esta gente, habrá consecuencias gravísimas, porque el hombre quiere ganar terreno por su propia cuenta, pero sin tomar en cuenta a Dios. Las mejores batallas se ganan ante la presencia del Señor, no haciendo este tipo de cosas. Pero dice la Biblia que en aquellos entonces, cuando Dios corte el listón, cuando Dios cierre la puerta, cuando Dios diga hasta aquí, dice que esta gente extrañará las iglesias, extrañará los predicadores, extrañará los que enseñaban la Biblia. Gritarán por ayuda a alguien que les pueda dar consuelo por medio de la palabra del Señor. Pero la Biblia dice que será demasiado tarde, porque Dios dirá hasta aquí. Hasta aquí llegué, dijo el Señor. Ahorita en día el mundo cristiano sigue predicando, las iglesias siguen predicando, los pastores y predicadores siguen predicando y la gente sigue predicando. La gente se burla y pareciera como que estamos locos en los tiempos que vivimos. Pero la Biblia tiene un cumplimiento y llegará el momento cuando gritarán de dolor y sabrán que la esperanza que un día tuvieron se desapareció de la tierra. La Biblia nos dice, cuando Dios diga hasta aquí, habrá consecuencias desastrosas. Jesús describió con palabras muy fuertes estas consecuencias en Mateo. En Mateo capítulo número 25, es algo increíble lo que la Biblia dice en este pasaje de la Biblia. Es algo muy fuerte. Mateo capítulo 25, versículo 32 dice la Biblia. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En el versículo 41 de este capítulo 25 de San Mateo, Jesús habla con palabras estremecedoras. Dice la Biblia, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Son palabras muy fuertes, hermano, que Jesús describió en este lugar. ¿Qué es lo que yo pretendo al dar esta enseñanza? No es una enseñanza para amenazar a nadie, no es una enseñanza con el propósito de atemorizar a nadie, no es una enseñanza con el propósito de hacer sentir mal a nadie, simplemente es lo que la Biblia dice. Dice la Biblia que en aquellos entonces Jesús tomará a los de la izquierda, a los cabritos, y les dirá, apartados malditos. Qué palabra tan fuerte utiliza aquí el Señor Jesucristo
para referirse a la gente que todo el tiempo vivió, hermano, simplemente pasando el tiempo e ignorando o haciéndose ignorantes voluntarios de lo que es la verdadera vida en la tierra, de lo que el Señor quiere que el ser humano llegue, es a la palabra del Señor. Pero sin embargo, el hombre se hace ignorante voluntario porque tiene un tapón espiritual en su entendimiento, por su capacidad de intelecto que tienen y inteligencia que tienen, y tanta gente tan dotada de inteligencia, pero sin embargo, como dicen por ahí, no les cae el 20 de la palabra del Señor. Y cuánta gente ahora en día, que un día estuvo en las iglesias cristianas y ahora en día están en sus casas, pasan el tiempo en la internet mirando televisión, mirando cosas, no quieren ir a los cultos ya, están simplemente, dicen por ahí, fríos espiritualmente. Pero por medio de esta enseñanza yo les quiero decir: preparen su vida espiritual, compongan su vida en el Señor, porque Cristo pronto dará la orden de hasta aquí, así como se lo dijo a Saúl, cuando Saúl pensaba que él ya tenía todo en sus manos, y pensando que el conocimiento que él tenía de Dios y con lo que él había obtenido económicamente y sus excusas no le sirvieron. No le sirvieron ante la presencia de Dios, porque ante Dios nadie se puede esconder. Hermanos, amigos, ahí donde te encuentras en este momento, si tú algún día estuviste en una iglesia cristiana, afírmate, regresa al Señor antes que el Señor diga hasta aquí. Porque el día que Dios diga hasta aquí, la puerta se cerrará. Vivirás el tiempo humanamente que tienes que vivir aquí en la tierra, pero llegará un momento en que el hombre pagará sus consecuencias de su extravío voluntario aquí en la tierra después de haber tenido ese conocimiento. Esto es trágico. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el final, cuando Dios dice hasta aquí. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, hay que inscribirse en ese libro antes que Dios diga hasta aquí. Hay que escribirse. Escríbete en ese libro. Entrega tu vida a Jesucristo. Ahí donde te encuentras, escapa por tu vida antes de que Dios le ponga candado al evangelio en este planeta. Con todo lo que está pasando, con todo ese alboroto que anda en el mundo, con todos esos huracanes, esos terremotos, esos pleitos y ese problema que está a nivel mundial, hay que escondernos en los brazos de Jesús. Es tiempo de correr y abrazarnos a los pies de Cristo y entregarnos al Señor de una vez por todas y para siempre. Cristo viene, esto pronto explota, no hay tiempo que perder. Hermanos que han caído de la gracia, que se encuentran en sus casas, gente que me puede escuchar, entrega tu vida al Señor, entrega tu vida al Señor y Cristo hará la diferencia. Dios me les bendiga a todos, Dios me les guarde. Esto ha sido el consejo de la palabra del Señor en este día y ha sido una bendición para mí nuevamente poder llegar hasta sus hogares por medio de esta palabra. Nos miramos la próxima semana y que Dios me les bendiga a todos.